Hola a todos, Dios los bendiga, mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. Hoy ya hemos llegado a nuestro quinto día de estudio del tema de la semana sobre la salvación. Y lo que hemos visto hasta el momento ha sido saber dónde centrar nuestra mirada, y ese enfoque es Jesucristo. Otro de los aspectos fue creer en Él o poner nuestra fe en Él. Otro punto fue arrepentirnos genuinamente y pedir perdón. Y el último punto que vimos ayer fue recibir la gracia de Dios. De este modo, para que quede completo el proceso de salvación, vamos a ver el último aspecto, que se trata del sello del Espíritu Santo. Para ello, busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, que nos dice: En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. De esta manera, mis queridos amigos, se da respuesta a la pregunta de cómo ser salvos y quedaría completo el proceso de salvación. Recordémoslo entonces: enfocarnos en Jesús, poner nuestra fe en Él, arrepentirnos genuinamente y pedir perdón, recibir la gracia de Dios y obtener el sello del Espíritu Santo. Ahora, para los que quieren manifestar o demostrar que han tomado esta decisión de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pueden acceder al bautismo en agua para hacer la ceremonia delante de testigos, para dar fe que su decisión ha sido genuina. Ahora, debemos comprender que el proceso de salvación ha terminado, ¿cierto? Pero debemos tener presente otras cosas que debemos aplicar. Por ejemplo, primero, si ya el Señor nos perdonó, no volvamos a cometer los mismos errores ni pensemos en ello. Si el Señor ya ni se acuerda de esas transgresiones, ¿por qué nosotros sí vamos a volver a revivir esas cosas? Por lo menos eso es lo que nos hace entender el profeta Miqueas en su libro capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Segundo, lo otro que debemos tener presente es que debemos tener la plena certeza que ya somos justificados delante de Dios. ¿Y cómo tenemos esta certeza? Pues si la palabra de Dios lo dice, debe ser más que suficiente, ¿cierto? Para ello, veamos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, que nos dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si necesitan ampliar este tema de la justificación, los invitamos a que busquen nuestros videos del tema de la semana 5, donde lo estudiamos justamente, y así pueden obtener un poco más de claridad. Ahora, tercero, debemos entender que continúa otro proceso por el resto de nuestras vidas. Este proceso se llama santificación. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros debemos trabajar de la mano del Espíritu Santo para ser santos todo el tiempo. A propósito de este término santo, quiero hacer un breve paréntesis para recordarles que este término no solo se aplica a los 12 apóstoles, no. Este término realmente se utiliza para todas aquellas personas que se han apartado de la maldad. O sea, santo significa apartado de, apartado para. O sea, apartado del pecado, apartado para el Señor, ¿cierto? En este sentido, somos santos todas aquellas personas que nos hemos apartado de toda maldad. Cierro paréntesis. Entonces, lo que les decía era que debemos mantenernos en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra esto? Disponiendo nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para vivir en obediencia al Señor. Y esta obediencia se puede lograr si empezamos a escudriñar la palabra de Dios, o por lo menos a escucharla. Y de este modo, el Espíritu Santo va a ir transformando nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Así lo dice el profeta Ezequiel en su libro, capítulo 11, verso 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne.
Y quiero agregar este último pasaje para que todo nos quede lo suficientemente claro y lo hallamos en la epístola de Pablo a los Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Oremos. Bendito Dios, hemos aprendido claramente el hermoso proceso de cómo ser salvos. Es por esto que queremos comprometernos y disponernos para seguir aprendiendo de tu sagrada palabra, sea que la leamos o sea que la escuchemos, y de este modo poder seguir en el proceso de santificación, apartándonos cada vez más de la maldad del pecado con la ayuda del Espíritu Santo, y así poder tener una comunión sana y genuina contigo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que hayan aprendido muchísimo y que los que aún no han iniciado el proceso de salvación pues puedan darse la oportunidad y tomar esa sabia decisión y así entregarle sus vidas a Jesucristo. Les aseguro que no se van a arrepentir. Un abrazo enorme y que el Señor los llene de su gran amor. Chao.